Yo en Salamanca inicié una vida con las neurociencias. Previamente venía, como muchos de nosotros, y creo la mayoría, veníamos de una formación muy anclada en lo racional, en lo lógico, dependiendo mucho de lo que en fórmulas, recetas, nos habían hecho estudiar de memoria en muchos casos. Venimos tal vez con un bagaje de estudios donde lo importante era recordar el libro del profesor o recordar la fórmula, la receta que el mismo profesor nos decía. Y en mi experiencia, en los últimos años previo a mi venida a Salamanca, me empecé a dar cuenta, como a muchos seguramente les habrá ocurrido, que las fórmulas a veces funcionan, a veces no. Las recetas en algún caso tienen éxito, en otros no. Razón por la cual empecé a estudiar las razones por las cuales en un caso sí, en un caso no, en una situación sí, en otra no. Y empezamos a descubrir que en realidad todo depende de cómo funciona tu cerebro en la conformación, en la definición y en la implementación de esas fórmulas, esas recetas, y más aún, de cómo funciona el cerebro de aquellos a quienes, en todo caso, les aplica la fórmula, tu equipo, tus interlocutores cercanos, tus clientes, en todos los casos. Pero eso fue el comienzo del camino, un camino en el que empezamos a estudiar el cómo de alguna manera estimular el cerebro como para que se adecúe a lo que nosotros queremos resolver exitosamente y cómo entender, interpretar y estimular el cerebro de nuestros clientes, interlocutores, familiares incluso, para que funcione todo armónicamente. En el camino de ese trabajo, de esa investigación, empezamos a descubrir que en realidad lo que conocíamos de neurociencia, la neurociencia tradicional, que comenzó con exclusiva y excluyente aplicación médica, y que luego, a finales de los 90, empezamos a descubrir que también tenía otro tipo de aplicaciones, para explicar la conducta, para entender por qué una persona decide lo que decide y no decide otra cosa, para entender los comportamientos también. Pero rápidamente nos dimos cuenta de que empezaba a aparecer otra explicación superadora del funcionamiento del cerebro. Esa explicación superadora tiene que ver con algo que inicialmente fue el hecho de que la conexión neuronal, la red neuronal, que hasta ese momento era exclusivo soporte de las decisiones, del comportamiento y de las conductas, empezó a descubrirse que además de esas conexiones, al activarse la conexión, es decir, yo te estimulo para que me respondas algo, te estimulo para que decidas otra cosa, en realidad te empieza a haber una vibración energética por activación de la red neuronal estimulada. Y empezamos a descubrir que esa estimulación energética de alguna manera tenía un efecto incluso superador respecto de la mera conexión. Consecuentemente empieza a aparecer esa disciplina que dio origen a la neurocuántica, que es la biología cuántica, en el sentido de una explicación superior de lo que de alguna manera entendemos como el funcionamiento del cerebro en los días que están corriendo. Y esperando además que más y más cosas empiecen a incluirse en estas nuevas disciplinas, donde empezamos a explicar, por ejemplo, la espiritualidad por el